viendo en pantalla, en imágenes, el terremoto más devastador en la historia del planeta. No estamos hablando de Chile, el más devastador en cuanto a duración, en cuanto a muertos, en cuanto a la destrucción que dejó. Estamos hablando del terremoto de 1960, Salfate, un terremoto que se habla de que duró 10 minutos, incluso más. Incluso 17 y algunos, o sea, créeme que la gente lo sintió como una eternidad cuando hoy día ustedes puedan ver por vez primera que nosotros hemos tocado anteriormente este tema, pero acaban de aparecer nuevos antecedentes, nuevas imágenes, nuevas recreaciones a partir de documentales que ya le vamos a estar contando. El titular de la BBC dice lo siguiente: ¿qué efectos tuvo sobre la Tierra el más grande de todos, dentro que es posible medirlos, terremoto de 1960, claramente el mayor sismo de la historia? Como te decía, produjo cambios geográficos en el planeta. Esto fue el domingo, a no olvidar, esto fue hace 5 días, 22 de mayo de 1960. Esto parte más o menos como pasado las 3 de la tarde y oficialmente se habla, como tú decías, Michael, que duró 10 minutos. A ver, entendamos que uno de los grandes terremotos que gran parte de los chilenos recordamos es el de febrero del año 2010. Eso duró 3 minutos y medio, un poco más, 3 minutos con 42 segundos. Imagínate lo que es 10 minutos. Y imagínate cómo está esta otra posibilidad de que quizás dicen que duró 17, porque aquí ya no estamos hablando de un terremoto, estamos hablando de varios que se fueron conectando y que provenían de días anteriores. La magnitud, a ver, además de los 5.000 kilómetros que tenemos de costa chilena, de los 5.000, o sea, de todo lo que es, desde Arica, digamos, hasta al final, digamos, prácticamente rozando la Antártica, 1.000 de ellos finalmente sufrieron una rotura en el interior de la Tierra. 1.000 kilómetros de Chile se vieron completamente comprometidos acá. Sí. La magnitud 9,5, pero ojo, los sistemas de medición llegaban hasta eso y llegó al tope la aguja. O sea, puede haber sido más. Puede haber sido bastante más. O sea, finalmente se hizo el cálculo. La cantidad de energía que liberó la Tierra es equivalente a 20.000 bombas atómicas como la que fue lanzada en Hiroshima, y 25 metros son los tsunamis, o sea, las olas que trajo el tsunami posteriormente, donde los muertos fueron por sobre los 1.600. Eso, obviamente, estamos hablando en Chile, porque en otras partes mató más personas. No, sin duda que un evento que quedó marcado en nuestro país y también en la historia del mundo. De hecho, también leía que este terremoto liberó 25 veces más energía que el mismo terremoto del 27F. Causó casi 2.000 muertes y pérdidas por más de 500 millones de dólares. Oye, como si eso fuera poco, también recordemos que además del terremoto hubo tsunami, pero también coincidió con la erupción del volcán Puyehue, que estuvo ahí en actividad durante una semana. O sea, fue un periodo totalmente duro para toda la gente de la zona. De hecho, hasta el día de hoy hay personas que todavía no logran recuperarse después de 60 años. Y bueno, una vez más, no sé si llamarlo algo positivo, porque no creo que esto haya tenido algo positivo, pero ocurrió un día domingo en la tarde, que por lo menos la familia se encontraba reunida, no había gente trabajando. Este tipo de cosas siempre nos sorprenden. No era de noche, claro. Entonces, bueno, no sé si eso se le pudiera llamar lado positivo, pero bueno, finalmente es un gran punto en nuestra historia que nos ha hecho un precedente y nos ha mostrado un aprendizaje hasta el día de hoy. O sea, tal vez las cifras serían distintas, efectivamente. Los grandes sismos suceden el fin de semana, menos mal. Se dicen que es preferible que dentro de la semana, como tú dices, Monty, que es mejor que estas cosas sucedan de noche cuando todos volvieron de su trabajo y del colegio. Claro. Pero ya que es fin de semana, se supone que más o menos eso es lo que se espera, digamos, después de cierta hora. Hay gente, por supuesto, que está festejando, está en las casas de amigos, en fiesta, en fin. Pero en este caso, claro, las muertes probablemente habrían sido más. Ojo, insisto, este terremoto, con las ondas, obviamente telúricas expansivas, terminó llegando a Hawái, a Filipinas, a Japón. Solamente en algunos de esos países arrasó con 200 personas. Ellos no sienten el terremoto porque está lejos de ellos, pero las olas del tsunami particular, viajando hasta el otro lado del mundo, causó 200 muertes, digamos, en el continente asiático. Entonces, la verdad es que esto es importante porque dejó muchas lecciones para la ciencia. Hay una gráfica que se puede mostrar, señor director, que se muestra y se explica un poco qué fue lo que ocurrió. Y para que entiendan, nosotros estamos en
en las placas. Vale decir que son estos grandes, por ejemplo, cuando a uno le muestran un mapa, uno ve las grandes divisiones de los continentes, que son pedazos de tierra gigantescos flotando sobre el océano, pero si es que uno pudiera ver con rayos X, se da cuenta que las divisiones no es las que hizo el hombre con la frontera de cada país, sino que son fracturas, digamos que es un verdadero rompecabezas sobre los que estamos parados. Y lo que sucede es que la placa de Nazca, que está obviamente en la parte del Pacífico, comienza a meterse por debajo de la sudamericana, y mientras va ocurriendo eso, va rompiendo, y finalmente esos son los que generan este fuerte temblor que comprometió 1000 kilómetros del territorio nacional. Sí. Oye, estamos hablando de un terremoto, justamente ustedes ya han dicho la cantidad de muertos, la que se estima, más de 1.600 personas, por lo menos estamos hablando en Valdivia. Probablemente si hubiese existido eso de noche, el terremoto, como decía Monty, la cifra a lo mejor sería más alta. La cifra que no estaría cambiando serían las más de 2 millones de personas que quedaron sin vivienda, que quedaron sin un hogar en ese momento. Ojo, no un terremoto, no un desastre natural que se pudo solucionar en una semana, 2 semanas, 3 semanas. Estamos hablando de que zonas de Valdivia pasaron 3 meses inundadas, 3 meses en que las personas efectivamente no pudieron recuperar sus casas, y después cuando las recuperaron, en qué condiciones las terminaron recuperando también es lo terrible. Lo que sí, y después lo vamos a revisar en un documental que se llama La Respuesta, más adelante lo vamos a ver con imágenes que de verdad son increíbles, impresionantes de cómo se vivió. Hay un mensaje que nos deja el terremoto de 1960, y es el mensaje de que ellos lograron muchas cosas trabajando en equipo, lograron muchas cosas con unidad, y uno decía, oye, a través de la memoria uno tiene que aprender. Yo comparo el terremoto de 1960 con el del 2010, la imagen de 1960 son personas trabajando en conjunto, ayudando para que el de al lado esté bien. Veo la imagen del 2010 y voy a agrandar para que se entienda el ejemplo. Lo que me acuerdo son saqueos. Lo que me acuerdo son vecinos teniendo que juntarse porque sus casas les iban a entrar a robar, efectivamente gente que se estaba aprovechando. Entonces de repente yo eso apuntaba hace un rato cuando hablaba de que pareciera ser que la infraestructura está perfecta, esa la entendemos, pero el ser humano, la ciencia nuestra, la lógica, está deformándose incluso a cómo iba en 1960. Exactamente, querido amigo, tú lo mencionabas. Atención, ustedes en la casa, porque en el año 1961, sí, como escucha, prácticamente un año después del terremoto más grande que haya conocido la humanidad, un grupo de académicos del Departamento Audiovisual de la Universidad de Chile fue al lugar de los hechos. Ellos generaron un documental tremendamente lleno de datos, con imágenes nunca antes vistos, que fue estrenado en aquella época y que hoy día vamos a recuperar para ustedes. Se llama La Respuesta. Prácticamente todo lo que sabemos hoy día de los terremotos se aprendió a través de la conciencia y del aprendizaje en terreno de estos académicos. Es una verdadera joya audiovisual que todo chileno en algún momento básica escolar debería ver para entender qué piso, qué suelo estamos pisando, finalmente en qué tipo de país estamos viviendo, y que la amenaza de los terremotos es constante. Insisto, hoy día lo digo y lo confirmo, nosotros no tenemos cultura sísmica, tenemos costumbre sísmica, y hoy día vamos a tratar de entregar las mejores herramientas para que esté preparado, si es que el país está preparado para juntar un sismo y la pandemia. Todo esto a la vuelta de esta breve pausa comercial. Años que se cumplen ya hace 5 días del terremoto de Valdivia en 1960. Un titular de La Tercera nos habla precisamente de un documental que se estrenó en el año 61. Dice: ¿cómo fue el terremoto de Valdivia? Revisa La Respuesta. El sorprendente documental de la Universidad de Chile que fue estrenado en 1961 es una joyita perfectamente que ustedes pueden encontrar en YouTube. Pero Salfa, queremos ir a los detalles de esto. ¿Por qué este documental es tan valioso? Porque recoge imágenes que fueron captadas al día después que ocurrió este megaterremoto, ¿cierto? Exactamente. Si bien esto se estrenó el 11 de abril del año siguiente, 1961, este grupo de académicos decide ir no solamente a registrar cuáles fueron las consecuencias, obviamente, de este tremendo sismo, como dice el titular de La Tercera, La Respuesta, el sorprendente, porque no es menos, es una tremenda joya de registro histórico en nuestro país. Documental de la Universidad de Chile que se estrenó al año siguiente.
quiero compartir con ustedes, junto a todos mis compañeros, algunas imágenes de este documental disponible gratuitamente en La Respuesta en YouTube, pero que hoy día probablemente usted verá por vez primera. Atención. Pocos creerían en otras latitudes lo que hemos visto y vivido en Valdivia si no se hubiera dejado constancia de ello en este documento. Era la más bella ciudad de la América Austral. De los malecones y del muelle solo quedan los restos. Oye, ahí vimos solo algunas imágenes de un documental que de verdad es imperdible, lo decían, está en YouTube, dura 1 hora y 6 minutos, no es extremadamente largo, se te pasa súper rápido, porque además no es un documental, ojo, que se preocupa del tecnicismo, no habla con un lenguaje tan técnico, es un documental que se va con cámara a ver cómo la gente estaba enfrentando el día después, el segundo día después, el tercero, y lo que yo destacaba en el bloque anterior, cómo el trabajo en equipo, cómo el trabajo colectivo sirvió para que gente rescatara cosas de su casa, para que se encauzara un canal y no se inundara mucho más de lo que se inundó justamente los sectores, de cómo protegieron sus bienes entre todos, de también mostrando un lado un poco más amable, si lo quieres decir, de cómo los niños encontraron que Valdivia en algún minuto era la Venecia chilena, y todo lo que explotara efectivamente les empezaba a servir. Entonces siento que es un documental, Salpate, Monti, no sé si lo comparten conmigo, que es bueno para refrescar la memoria y para decir, oye, salieron de este desastre trabajando en equipo, lo que hemos escuchado tanta hora, no nos salvamos de la pandemia solo, nos salvamos en equipo, pero que pareciera ser que internamente todavía no lo tenemos relacionado, todavía no lo tenemos asociado. Sí. Y esa es la respuesta, Salpate, la respuesta es el trabajo en equipo, día y noche, da lo mismo, pero juntos, porque solos no ganan absolutamente nada. Por desgracia, Michael, fíjate que se han hecho una cantidad de estudios en términos de respuesta sociológica, y fíjate que la pregunta que se hace, que es la primera, es ¿qué es peor? ¿Un terremoto en Valdivia o en Santiago, donde sea, en Valparaíso, en 1960 o ahora? Y la respuesta siempre ha sido ahora, porque la densidad de población, por las grandes construcciones que hay hoy en día, finalmente aumentan la posibilidad de riesgo. Si uno lo compara con el terremoto del Cristo de Mayo, la verdad es que fue parte de las edificaciones las que más asesinaron personas. En este caso, ese no sería el problema, pero el colapso económico, de hambre, sanitario, y que obviamente de personas que demorarían mucho en poder sacar desde los escombros a los supervivientes, finalmente el desastre sería aún peor. Y estamos hablando de otro Chile, de otros tiempos, quizás un poquito más amistosos, más cariñosos y mucho más colaborativos que el de hoy. Hoy día vivimos en tiempos bastante raros, descomunicados, desconectados, muy egoístas, donde cada uno le importa su propio metro cuadrado. La verdad es que hoy día el desastre, yo creo que no me cabe la menor duda, mejor arquitectónicamente preparado, humanitariamente muy por debajo de cómo era la gente de 1960.
Sí, O y sea, de hecho, retomando la respuesta más clara, Monty, es, y te paso la palabra al tiro, la portada de este miércoles de La Cuarta, justamente, de que habla que, según un estudio que se hizo en Estados Unidos, donde se encuestó a personas de más de 53 países, nosotros somos, en varias encuestas, el segundo país que menos respeta las medidas sanitarias para el COVID-19. O sea, menos del 50% de los encuestados chilenos, Monty, reconocía tener un aislamiento social. El resto, el aislamiento físico, le daba lo mismo. Y yo por eso quiero volver a lo que tú hablabas del trabajo en equipo, porque si bien yo creo que mucha gente a lo mejor tiene la conciencia y la voluntad de efectivamente respetar las cuarentenas, de quedarse en la casa, este trabajo en equipo no solamente tiene que ser entre los vecinos, entre las comunidades, sino que tiene que ser un trabajo colaborativo con nuestras instituciones, con quienes nos gobiernan también. Hace un par de semanas atrás nosotros hablábamos, por ejemplo, de cómo países obviamente mucho más evolucionados como Finlandia o como Noruega tenían estas bóvedas. ¿Se acuerdan que hablábamos de estos grandes depósitos de comida y también de insumos? Y aquí uno dice, a ver, si tenemos un antecedente, que Chile es un país que tiene en su ADN la catástrofe, porque lamentablemente tenemos una historia muy triste, ¿cómo todavía no podemos predecir y no nos podemos preparar para este tipo de cosas que nos van a seguir pasando? Y hoy día, ¿por qué la gente sale de la casa? También salió otra encuesta, Mike, que decía que el 15% de las personas contagiadas de COVID-19 hoy día al menos salen una vez a la semana a trabajar. ¿Y eso por qué ocurre? Porque todavía no somos capaces de poder decirle a la gente quédese en la casa, pero tenemos esta solución para ustedes. Hoy en día las soluciones, claro, están llegando de alguna medida, pero son insuficientes. Y mientras no exista ese trabajo colaborativo de esa respuesta que tú decías, Mike, ese trabajo tiene que ser una cadena unida, no solamente la voluntad de las personas en el vecindario de compartirse agua o de hacer una olla común. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son las que hoy tienen que replantearse como país. Acá estamos todos metidos, gobiernos, instituciones no gubernamentales y sociedad civil. No, sin duda, y ojo, yo también, muy breve, se entiende que además yo cuando mi crítica apunta a las personas que sí lo pueden hacer. Todos entendemos, creo que hacer una cuarentena en Las Condes es distinto a hacerla en Santiago Centro y distinto a hacerla en La Pintana, por nombrar algún tipo de, alguna otra comuna justamente. Y esas medidas tienen que venir desde el Estado. Ahora, tú lo planteabas un rato, Salfate, volviendo al tema en sí de los terremotos, de los temblores. Nosotros somos un país con cultura sísmica, o en realidad lo único que tenemos es historia sísmica, porque comparando el 2010 con la comparación a 1960, yo creo que los resultados vienen para atrás incluso. Absolutamente. Mira, me gustaría recalcar algo porque me quiero hacer cargo de manera muy personal, es que como suele ocurrir en estas fechas, y esto pasa como 2 veces al año en general y nunca ha cesado, es que la gente comienza a compartir la idea de que, oye, escuché por ahí, me dijeron que se viene un terremoto fuerte y hablan de junio y todo lo demás. Déjame decirles lo siguiente. Incluso aquellos que aceptan las teorías de la migración sísmica, etcétera, etcétera, no está planteado nada similar como que venga un superterremoto próximamente. ¿Va a pasar o no? Yo no tengo la menor idea, no tengo ni una bola de cristal, ni un sistema personal para predecir semejante cosa. Solamente de lo que se habla es que como en estas épocas la Tierra se mueve y si es que llega a haber algún temblor, digamos, de importancia en el norte del país, son terremotos como las magnitudes que hemos estado viviendo, quizá un poco más, vale decir, no es de mayor preocupación, tenemos otras cosas entre manos en estos momentos.